Antes de que las aguas cubrieran toda la tierra, nuestro mundo era un lugar completamente diferente a cualquier cosa que podamos imaginar hoy. Seres colosales caminaban entre los mortales, gobernando con autoridad absoluta e imponiendo su voluntad sobre todos. El Creador aún se comunicaba directamente con sus criaturas, pero simultáneamente una corrupción silenciosa crecía como una sombra, amenazando con consumir toda la creación. ¿Cómo sería vivir en una tierra donde el paraíso perdido era aún un recuerdo vivo, contado por quienes habían escuchado la voz divina en el Edén? Un mundo donde los titanes, hijos de seres celestiales caídos, eran adorados como dioses y temidos como monstruos. Era simultáneamente hermoso y aterrador, lleno de secretos profundos, misterios inexplicables y decisiones que determinarían el destino eterno de toda la humanidad. Un mundo al borde del abismo, un paraíso a punto de desaparecer. En los tiempos primordiales, el Todopoderoso caminaba entre los hombres, conversaba con Adán durante las tardes frescas, instruyéndolo sobre el jardín que debía proteger y cuidar. Esta conexión directa era un recordatorio constante de que el Creador estaba siempre presente. Pero esta intimidad no duró eternamente. El pecado entró en el mundo y con él la distancia entre Dios y la humanidad comenzó a expandirse como una grieta irreparable. Caín, el primer asesino de la historia humana, fue uno de los primeros en experimentar esta separación creciente. Aún así, Dios le habló directamente, preguntándole: ¿Dónde está tu hermano Abel? Caín, en su arrogancia desmedida, respondió: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Este intercambio marcó un punto de quiebre definitivo en la relación entre Dios y la humanidad. Dios no solo lo reprendió severamente, sino que lo maldijo, condenándolo a vagar por la tierra como un fugitivo eterno, sin encontrar paz. Los descendientes de Caín heredaron su rebeldía innata. Construyeron ciudades magníficas y erigieron templos imponentes, pero olvidaron completamente al Creador. Mientras tanto, el linaje de Set, otro hijo de Adán, continuaba buscando fervientemente a Dios con todo su corazón. Uno de sus descendientes, Enoc, fue tan cercano al Altísimo que, según las Escrituras, no experimentó la muerte porque Dios se lo llevó consigo. Era una excepción luminosa en un mundo que se hundía cada vez más en la corrupción. Antes de que el diluvio arrasara con toda la creación, la conexión entre lo divino y lo humano era mucho más directa de lo que podemos imaginar hoy. Dios, en su infinita misericordia, no había abandonado completamente a la humanidad, incluso ante tanta corrupción generalizada. Aún hablaba con aquellos que permanecían fieles, guiándolos constantemente y ofreciéndoles destellos de su voluntad divina. Además, los ángeles fieles también desempeñaban un papel crucial, protegiendo a los justos y actuando como mensajeros celestiales entre el cielo y la tierra. Entre los descendientes de Set había quienes buscaban a Dios con todo su corazón, como Enoc. Enoc era un hombre extraordinario, alguien que vivía tan cerca de Dios que su vida era una comunión constante e ininterrumpida con lo divino. En noches silenciosas, mientras el resto del mundo dormía sumido en sus pecados, Enoc frecuentemente salía a orar en soledad. Contemplaba el cielo estrellado y sentía la presencia divina a su alrededor como una brisa suave que acariciaba su alma profundamente. En cierta ocasión, durante una de sus oraciones más profundas, Enoc tuvo una visión extraordinaria que cambió su comprensión del futuro. Vio una tormenta inmensa formándose, con nubes oscuras cubriendo toda la tierra como un manto de juicio divino. En medio de la tempestad, un rayo de luz descendió del cielo, iluminando a un hombre solitario que construía algo gigantesco y misterioso. La visión era tan clara y vívida que Enoc supo inmediatamente que Dios le estaba mostrando algo que sucedería en el futuro lejano.
Comprendió que el juicio divino se acercaba inexorablemente, pero también que Dios estaba preparando un camino de salvación para los justos. Enoc profetizó sobre este juicio venidero a su familia y a todos los que quisieran escuchar, pero muy pocos prestaron atención a sus palabras proféticas. Era tratado como un lunático por muchos, pero nunca perdió la fe inquebrantable. Su comunión con Dios era tan profunda que un día simplemente desapareció de la faz de la tierra. También existían los ángeles caídos en esa época antes del diluvio. Aunque estos seres corrompidos estaban esparciendo maldad por doquier, los ángeles fieles también estaban presentes en la tierra. Eran enviados por Dios para proteger y guiar a los justos en momentos de gran peligro y tribulación. Hay historias olvidadas de personas que fueron salvadas de maneras milagrosas que solo podían explicarse por la intervención directa de estos seres celestiales. En una aldea al norte, una joven llamada Miriam era conocida por su devoción inquebrantable a Dios. Cierto día, mientras trabajaba en los campos bajo el sol ardiente, percibió una figura luminosa a la distancia. La figura, envuelta en una luz dorada y resplandeciente, caminaba directamente hacia ella con propósito. Cuando se acercó, ella se dio cuenta de que no era un hombre común. Sus ojos brillaban como fuego consumidor y su voz resonaba como el sonido de muchas aguas. El ángel le entregó un mensaje divino. Miriam, no temas. Dios ha escuchado tus oraciones. Tú y tu familia serán protegidos de lo que viene, pero debes permanecer fiel y no desviarte jamás de los caminos del Señor. En medio del caos que la rodeaba, este mensaje trajo paz y esperanza renovada. Y efectivamente, mientras muchos en su aldea sucumbieron a la influencia maligna de los titanes y los ángeles caídos, Miriam y su familia permanecieron intactos, protegidos de manera inexplicable por el poder divino. Los ángeles fieles no solo protegían, también luchaban batallas invisibles. Había relatos de combates espirituales librados entre los ángeles de Dios y los ángeles caídos durante las noches más silenciosas. Algunas personas decían escuchar sonidos de trompetas distantes o ver luces brillantes en el cielo que desaparecían tan rápido como aparecían. Estos fenómenos eran señales claras de que, incluso en medio de la corrupción más profunda, Dios aún tenía el control absoluto. Entonces llegaron los titanes, estos gigantes, fruto de la unión prohibida entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, eran la personificación viviente de la violencia y el poder descontrolado. Dominaban las ciudades con brutalidad extrema, sus sombras cubriendo todo por donde pasaban como nubes de tormenta. En una ciudad llamada Kedem, los habitantes decidieron rebelarse contra el dominio de un titán llamado Moloch. Era un ser colosal, con ojos como carbones ardientes y fuerza suficiente para derribar una muralla con sus propias manos. Los ciudadanos, armados con lanzas y espadas rudimentarias, atacaron en masa con valentía desesperada, pero fue una masacre total. Moloch destruyó todo a su paso, dejando un rastro de cuerpos destrozados y edificios en ruinas humeantes. Esta tragedia fue un recordatorio brutal de que para la humanidad de aquella época, la esperanza parecía completamente inexistente. En el reino celestial, uno de los ángeles más hermosos, Lucifer, se llenó de orgullo desmedido. No quería simplemente servir al Creador, deseaba ser igual a Él. Su rebelión atrajo a un tercio de los ángeles, que fueron expulsados violentamente de los cielos. Estos ángeles caídos, ahora conocidos como demonios, observaron el mundo que Dios había creado con ojos envidiosos e intenciones siniestras. Cuando estos ángeles caídos decidieron intervenir en la tierra, no lo hicieron para proteger o enseñar a la humanidad, sino para corromperla completamente. Tomaron forma humana, fascinados por las hijas de los hombres, y comenzaron a engendrar hijos con ellas. Estos hijos, los titanes, eran gigantes en todos los sentidos.
de fuerza, de altura y de maldad pura. Donde quiera que fueran, la tierra misma parecía temblar bajo sus pies. No satisfechos con simplemente habitar entre los hombres, los ángeles caídos trajeron conocimientos prohibidos y peligrosos. Enseñaron a las personas hechicería, astrología y hasta cómo forjar armas de hierro y bronce. Pero este progreso era un regalo envenenado. Con armas en sus manos, las tribus comenzaron a guerrear unas contra otras sin piedad. La sangre derramada manchó los ríos y ennegreció la tierra fértil. En una aldea llamada Nefesh, un pequeño grupo de hombres ambiciosos buscaba poder absoluto. Habían escuchado historias de que uno de los ángeles caídos, llamado Azazel, poseía conocimiento especial que podría volverlos invencibles. Viajaron durante semanas, atravesando desiertos áridos y bosques peligrosos, hasta encontrarlo en una montaña oscura envuelta en niebla perpetua. Azazel les enseñó el secreto de crear hojas más afiladas y de manipular los elementos naturales para crear ilusiones poderosas. Regresaron a la aldea como héroes conquistadores, pero esto duró muy poco. El poder que obtuvieron los corrompió desde adentro y en poco tiempo comenzaron a luchar entre sí por supremacía. Al final, la aldea quedó vacía, destruida por las mismas personas que habían buscado poder para protegerla. Los titanes, por otro lado, se establecieron como reyes y guerreros supremos. Construyeron ciudades, pero no como refugios de civilización y cultura. Eran fortalezas de opresión y terror. En una de estas ciudades, un joven valiente llamado Joram intentó desafiar el dominio de un titán. Había unido un pequeño ejército de personas desesperadas, armadas con herramientas agrícolas transformadas en armas improvisadas. Cuando llegó el momento del confronto, Joram lideró el ataque con coraje admirable, pero fue completamente en vano. El titán, llamado Goliat, los aplastó como si fueran ramas secas, rompiendo sus filas sin el menor esfuerzo. La masacre fue tan completa y devastadora que la ciudad nunca más se recuperó de la tragedia. Estas historias de opresión y destrucción eran comunes en aquellos días oscuros. La presencia de los ángeles caídos y los titanes no solo corrompió a la humanidad, sino que trajo miedo y desesperación profundos. No eran simplemente enemigos físicos. Eran símbolos vivientes de cuánto se había alejado el mundo del Creador. En una ciudad llamada Babel, los titanes no eran solo opresores, eran gobernantes absolutos. Entre ellos, Nimrod se destacaba como el más temible. Era un gigante de casi 6 metros de altura, con cabello que parecía cuerdas de bronce y ojos tan brillantes que muchos creían que podía ver directamente el alma de las personas. Nimrod no era solo fuerte, era astuto, un estratega que sabía cómo manipular tanto el miedo como la adoración de las masas. Exigía sacrificios humanos regulares para demostrar su poder divino. Cada mes, los habitantes de Babel eran obligados a ofrecer a los más jóvenes y saludables de su población en un ritual que Nimrod decía garantizaba la protección de la ciudad. Aquellos que se rebelaban eran aplastados por sus manos enormes o devorados por las bestias salvajes que él criaba como símbolos de terror. En un día de sacrificio, un grupo de jóvenes decidió rebelarse. Liderados por un hombre llamado David, planearon un ataque sorpresa contra Nimrod. Reunieron armas hechas de hierro, un conocimiento prohibido que habían aprendido de los ángeles caídos, pero Nimrod los esperaba. De alguna manera había descubierto el ataque y en lugar de esconderse, caminó hasta el centro de la ciudad con una sonrisa fría y calculadora. El enfrentamiento fue breve y brutal. Nimrod aplastó a los rebeldes con una crueldad que aterrorizó incluso a sus propios seguidores. Levantó el cuerpo de David sobre su cabeza como un trofeo sangriento y declaró: «Que esto sea un recordatorio eterno. Yo soy el poder, yo soy el miedo, y ningún hombre puede desafiarme». Después de esta demostración de fuerza,
Los habitantes de Babel nunca más se atrevieron a cuestionarlo. Antes de entender cómo el mundo llegó al estado caótico que llevó al diluvio, es esencial mirar hacia el origen del mal. El diluvio no fue simplemente una respuesta a la maldad de la humanidad, sino también a una corrupción mucho más profunda que comenzó mucho antes de que el hombre pisara la tierra. Para comprender cómo la violencia, la idolatría y la decadencia espiritual dominaron el mundo antediluviano, necesitamos regresar al principio. La primera rebelión no fue una revuelta humana, sino celestial. Lucifer, el portador de la luz, y su caída iniciaron un conflicto que moldeó los cimientos mismos del pecado en el mundo. Fue a partir de ese momento que la influencia del mal se infiltró en todo, desde la naturaleza hasta el corazón de los hombres. El pecado original, el engaño de la serpiente y la presencia de los ángeles caídos son como semillas que germinaron lentamente hasta que el mundo se volvió irreconocible. Mucho antes de que el mundo existiera, había el reino celestial, un lugar de belleza incomparable donde cada estrella parecía cantar en armonía perfecta con el Creador. Entre los ángeles había uno que brillaba más que todos, Lucifer, cuyo nombre significaba portador de la luz. Su apariencia era deslumbrante, su piel parecía hecha de oro líquido y sus alas, increíblemente vastas, reflejaban todos los colores del arco iris cuando eran tocadas por la luz divina. Pero fue precisamente su belleza lo que lo perdió. Lucifer comenzó a mirarse a sí mismo más que al Creador. Sus ojos, antes radiantes de adoración pura, se llenaron de envidia y ambición desmedida. Deseaba la gloria para sí mismo, y así comenzó a susurrar entre los ángeles, atrayendo seguidores con promesas seductoras de poder y libertad. ¿Por qué servir cuando podemos gobernar?, decía con voz hipnotizante, y muchos fueron atraídos por sus palabras venenosas. Cuando la rebelión finalmente explotó, fue como un terremoto celestial. Lucifer y sus seguidores fueron derrotados, y su caída fue como un relámpago cortando los cielos eternos. Ahora en el exilio asumió un nuevo nombre, Satanás, el adversario. No solo odiaba a Dios, sino también todo lo que Dios amaba, especialmente la humanidad. En el jardín del Edén, Satanás no apareció como el ser glorioso que una vez fue, sino como una serpiente. No era una cobra común, sino algo encantador y perturbador al mismo tiempo. Sus ojos eran como rubíes brillantes y sus escamas parecían hechas de vidrio pulido. Su voz seductora se infiltraba en los oídos como una canción peligrosa. Se acercó a Eva con una pregunta aparentemente inocente pero venenosa. ¿Con que Dios os ha dicho? Esta semilla de duda fue todo lo que necesitó plantar. Eva, atraída por la idea de volverse como Dios, comió del fruto prohibido y lo compartió con Adán. En ese momento, algo cambió dramáticamente. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. El jardín, antes lleno de vida vibrante, ahora parecía menos radiante. Y sobre todo, la conexión directa entre Dios y el hombre fue rota como un cristal. Esta separación no era solo espiritual, afectaba toda la creación. Los animales que antes caminaban pacíficamente comenzaron a alejarse con temor. Las plantas, antes siempre en flor, comenzaron a marchitarse. Y los hombres, ellos cargaban el peso del pecado, un peso que no podían soportar solos. Esta corrupción no se detuvo ahí. Satanás y sus ángeles caídos continuaron influyendo en el mundo de maneras cada vez más siniestras. Asumían formas humanas para engañar. Aparecían como sombras en la noche o hablaban a través de ídolos que los hombres adoraban ciegamente. Cada uno de ellos tenía una apariencia única y aterradora. Algunos eran altos y delgados, con ojos que brillaban como estrellas muertas. Otros eran pequeños pero con alas deformadas, y sus voces sonaban como viento soplando en túneles vacíos. Cada presencia suya traía un frío inexplicable, como si la luz huyera de donde estaban.
Lucifer, aunque caído, aún observaba todo con la mirada afilada de un depredador paciente. Sabía que el mundo estaba cada vez más vulnerable a su influencia y esto le proporcionaba un placer perverso. Para él, cada alma perdida era una victoria personal contra el Creador. Este origen del mal trajo caos, destrucción y una desconexión espiritual que resonaba en todos los aspectos de la vida. No era simplemente una rebelión celestial, era el comienzo de la batalla eterna por el alma de la humanidad. La vida antes del diluvio tenía algo que hoy parecería completamente imposible: una longevidad extraordinaria. Imagina vivir siglos enteros, acumulando conocimiento y habilidades, pero también rencores y pecados que se acumulan como capas de sedimento. Adán, el primer hombre, vivió 930 años. Matusalén, uno de los descendientes de Set, alcanzó la increíble marca de 969 años. No era simplemente una cuestión de tiempo, era un reflejo del ambiente perfecto que Dios había creado originalmente. Se dice que el mundo estaba cubierto por una especie de cúpula de vapor de agua, como un escudo celestial que protegía la tierra de la radiación y los elementos nocivos. Este manto creaba un clima templado y estable, con lluvias suaves y vegetación abundante que crecía sin esfuerzo. Las selvas eran tan densas y vibrantes que el sonido del viento danzando entre las hojas era como una música constante y melodiosa. Los ríos eran cristalinos como espejos líquidos, reflejando un cielo de un azul tan puro que parecía eterno e inalcanzable. Este ambiente proporcionaba no solo salud física, sino una conexión casi palpable con la creación misma. Cada amanecer parecía una celebración divina, con colores que se derramaban por el horizonte como pinceladas de fuego y oro fundido. Era un mundo donde la tierra daba sus frutos sin resistencia, donde los animales convivían en armonía perfecta con los hombres. Pero esta longevidad también trajo desafíos únicos e inesperados. Con tanto tiempo de vida, los hombres no solo aprendieron a crear e innovar, sino también a odiar, tramar y destruir con una sofisticación aterradora. Un corazón que guarda rencores durante décadas se convierte en un campo fértil para la maldad más profunda. La civilización crecía y se expandía, pero en lugar de acercarse a Dios, se alejaba cada vez más. La tierra, antes tan generosa, comenzó a ser explotada de forma despiadada. El hombre, creado para cuidar la creación, comenzó a destruirla sistemáticamente. Con vidas que superaban los siglos, las personas tenían más tiempo para ceder a sus pasiones más oscuras y perderse completamente en la corrupción. La práctica de pecados menores evolucionaba a lo largo de las décadas hacia estilos de vida enteramente dedicados a la violencia, la lujuria y la idolatría más extrema. Ciudades enteras fueron fundadas por hombres que pasaron siglos perfeccionando sus métodos de opresión y dominio. En una villa próxima al gran río Pisón, un hombre llamado Baltasar vivía aislado en una mansión lujosa. Era un comerciante exitoso con casi 500 años de experiencia acumulada. Baltasar había comenzado su carrera negociando alimentos básicos, pero a lo largo de los años se dio cuenta de que podía enriquecerse enormemente explotando a los más débiles. Controlaba los mercados locales, manipulaba los precios a su antojo y hacía que familias enteras se endeudaran hasta convertirse en sus siervos. Su nombre se volvió sinónimo de avaricia y crueldad, pero a él no le importaba en absoluto. Con tanto tiempo de vida, ¿por qué no aprovechar todo lo que el mundo puede ofrecer? Era lo que decía con una sonrisa fría. Con vidas tan prolongadas, las generaciones coexistían durante siglos, creando tensiones familiares únicas e intensas. Los hijos crecían a la sombra de padres que vivían durante cientos de años, y los nietos heredaban rivalidades familiares que nunca se resolvían. El resentimiento entre clanes frecuentemente se transformaba en guerras que duraban generaciones enteras.
Una de estas disputas épicas ocurrió entre los descendientes de Caín y Set. Los hijos de Caín, que habían abandonado completamente los caminos de Dios, veían a los descendientes de Set como débiles e ingenuos. En un intento de expandir sus territorios, un ejército liderado por descendientes de Caín atacó una aldea perteneciente al linaje de Set. El conflicto duró más de 100 años, con combates esporádicos, emboscadas nocturnas y tragedias familiares que se repetían generación tras generación. Ningún lado venció completamente, pero las marcas del odio permanecieron grabadas por siglos, creando un ciclo interminable de violencia y venganza. Entre los más ancianos, aún había aquellos que se recordaban vívidamente las historias de Adán y Eva, transmitidas directamente por sus propios labios. La primera gran tragedia de la humanidad no fue simplemente un acto de desobediencia, sino de violencia fraternal. Es imposible comprender la decadencia moral del mundo antes del diluvio sin examinar detenidamente a Caín y Abel. Estos dos hombres, hijos de Adán y Eva, fueron el primer reflejo de las decisiones que todos los humanos vendrían a enfrentar: caminar con Dios o alejarse de Él para siempre. Caín era agricultor, sus manos callosas por el trabajo duro en la tierra, mientras Abel, pastor de ovejas, cuidaba su rebaño con paciencia infinita y dedicación amorosa. Cuando llegó el momento de ofrecer sacrificios a Dios, Abel escogió los mejores y más saludables animales de su rebaño, mientras Caín trajo frutos de la tierra. Pero no eran solo las ofrendas lo que Dios observaba, era el corazón detrás de ellas. El corazón de Abel era puro, lleno de reverencia y gratitud genuina. Pero el de Caín estaba pesado, marcado por la envidia corrosiva y el orgullo desmedido. Cuando Dios aceptó el sacrificio de Abel y rechazó el de Caín, algo se quebró irreparablemente dentro de él. La envidia ardió como fuego consumidor y su ira creció hasta volverse completamente incontrolable. Una noche bajo el cielo estrellado que parecía testigo silencioso, Caín llamó a Abel al campo. Las estrellas brillaban tan intensamente que parecían ojos celestiales observando. Pero lo que comenzó como una conversación aparentemente normal se transformó rápidamente en algo siniestro. El sonido amortiguado de un golpe brutal resonó en la oscuridad y Abel cayó al suelo. Su respiración se debilitó gradualmente hasta que cesó por completo. Caín se quedó allí parado, con las manos temblando y cubiertas de sangre, mientras el silencio del campo se volvía ensordecedor y acusador. Cuando Dios confrontó a Caín, la pregunta resonó como un trueno en su alma culpable. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Caín intentó escapar de la responsabilidad con una pregunta fría y calculada. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Pero Dios sabía la verdad. Él siempre supo. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La maldición que Dios puso sobre Caín no fue solo un castigo, sino un símbolo del alejamiento que el pecado causa inevitablemente. Fue condenado a vagar como fugitivo, incapaz de encontrar paz verdadera. Aún así, Dios puso una marca sobre él, una señal de que nadie podría matarlo. Caín, cargando el peso aplastante de su crimen, partió para construir una ciudad llamada Enoc, en honor a su hijo. Y allí comenzó la civilización corrompida que se extendería como plaga. El linaje de Caín fue marcado por la violencia y el orgullo desenfrenado. Lamec, uno de sus descendientes, fue el primero en practicar la poligamia y se jactó abiertamente de cometer asesinato. Declaró con arrogancia: si Caín será vengado 7 veces, Lamec lo será 77 veces. Este tipo de arrogancia y violencia comenzó a extenderse como una epidemia, infectando toda la humanidad con su veneno mortal. Pero mientras el linaje de Caín se hundía en la oscuridad más profunda, una nueva esperanza surgía en el linaje de Set.
¿Quiénes eran estas personas que se negaron a seguir el camino de la violencia? ¿Cómo Dios usó a uno de ellos para traer luz en medio de tanta oscuridad? Mientras el linaje de Caín esparcía violencia y corrupción por todo el mundo conocido, el linaje de Set caminaba en una dirección completamente diferente. Cuando Adán y Eva tuvieron a Set, el nombre elegido para él no fue casualidad. Set significaba sustituto, pues nació después de la muerte trágica de Abel. Era como si Dios estuviera plantando una nueva semilla de esperanza, un linaje que preservaría la conexión sagrada con el Creador. Los descendientes de Set no buscaron poder terrenal o gloria mundana. Volvieron sus corazones hacia Dios, reconociendo que la verdadera fuerza venía únicamente de su presencia. Fue en este linaje que nació Enoc, una figura que se destacaba como una luz brillante en un mundo cada vez más corrompido. Enoc era diferente desde su juventud. Parecía tener un brillo especial en los ojos, como si viera algo que los demás no podían percibir. Su devoción a Dios era evidente en todo lo que hacía. No solo hablaba sobre el Creador, vivía como si caminara lado a lado con Él cada momento del día. Las Escrituras dicen que Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Pero qué significa esto exactamente? Imagina un hombre tan conectado con lo divino que en lugar de experimentar la muerte, simplemente desapareció de la tierra, siendo llevado directamente a la presencia de Dios. Esta historia resonó por generaciones como un recordatorio poderoso de que la fidelidad aún era posible en medio de la oscuridad más densa. El linaje de Set también produjo otro nombre de importancia profética, Matusalén, el hombre más longevo jamás registrado, que vivió 969 años. Su nombre tenía un significado profético: cuando él muera, vendrá. Y efectivamente, el año de la muerte de Matusalén fue exactamente el año en que comenzó el diluvio. Mientras el linaje de Set permanecía fiel, también enfrentaban desafíos enormes. Eran una minoría en un mundo que glorificaba el pecado y la rebelión. Las personas a su alrededor los veían como anticuados, prisioneros de una creencia obsoleta y sin sentido. Pero ellos no se rindieron jamás. El linaje de los justos era como una llama pequeña pero constante que resistía incluso los vientos más fuertes del pecado. Esta resistencia espiritual no pasó desapercibida ante los ojos de Dios. Mientras los descendientes de Set clamaban fervientemente a Dios, Él también los observaba con amor paternal. Era como si Dios estuviera esperando el momento perfecto para actuar, permitiendo que la humanidad eligiera libremente entre la luz y las tinieblas. Pero las tinieblas parecían estar ganando la batalla. La corrupción continuaba extendiéndose como un cáncer y hasta los justos sabían en sus corazones que el mundo estaba llegando a un punto de ruptura definitivo. Pero ¿por qué el pecado continuaba creciendo tan rápidamente? ¿Qué fuerzas sombrías estaban operando detrás de escena? Para entender cómo el mundo se sumergió en la oscuridad total, necesitamos volver a la influencia devastadora de los titanes y los ángeles caídos, cuyas acciones transformaron la tierra en un lugar casi irreconocible. Con el paso de los siglos, la humanidad se alejaba cada vez más de Dios. La corrupción ya no era algo aislado o excepcional, se había convertido en un modo de vida completamente normalizado. Desde las ciudades dominadas por los titanes hasta las aldeas más remotas, la violencia, la codicia y la idolatría se habían vuelto parte de la rutina diaria. El mundo que Dios había creado con tanto amor ahora estaba irreconocible. La tierra estaba llena de sangre. Las disputas por territorio, por riqueza o simplemente por poder resultaban en masacres constantes. Un agricultor común, intentando apenas coler lo suficiente para alimentar a su familia, podía ser atacado y muerto por un bando de saqueadores sin piedad. La justicia habíase convertido en una palabra sin significado. El fuerte oprimía al débil,
y los débiles eran esmagados sin compasión alguna. Las ciudades que deberían ser centros de cultura y civilización eran lugares de decadencia y terror absoluto. Templos fueron erguidos, pero no para adorar al Creador. Eran dedicados a dioses falsos y entidades sombrias. El sonido de tambores y gritos ecoaba durante las noches, acompañando rituales que misturaban idolatría, violencia y perversidad extrema. Era como si los propios cielos hubieran cerrado los ojos para no presenciar lo que sucedía. Una mujer llamada Raquel vivía en una de estas ciudades. Era madre de 3 crianzas pequeñas y hacía todo lo que podía para protegerlas. Su marido había sido muerto durante un asalto al mercado local y ella ahora trabajaba el doble para mantener a sus hijos alimentados. Raquel sabía que algo estaba profundamente errado con el mundo. Sentía el peso de una presencia maligna en cada esquina, en cada mirada que recibía, pero como muchos otros, se preguntaba por qué Dios permitía que esto continuara. ¿Por qué no hacía algo? Mientras tanto, en las regiones rurales, agricultores como Harán enfrentaban problemas diferentes. La tierra que antes daba frutos en abundancia, ahora parecía resistir cualquier tentativa de cultivo. La lluvia se volvía cada vez más escasa y cuando llegaba, venía acompañada de vientos que destruían más de lo que ayudaban. Harán pasaba noches en claro, mirando los campos secos y preguntándose a sí mismo qué había sucedido. Había escuchado historias sobre el Creador, pero esos relatos parecían tan distantes como las estrellas en el cielo. La violencia, la idolatría y la injusticia no solo afectaban las acciones humanas, también poluían los propios pensamientos de las personas. La Biblia describe esta era diciendo que toda la imaginación de los pensamientos de los corazones de los hombres era continuamente mala. Era como si el mal se hubiera convertido en la única lengua hablada. Incluso los justos del linaje de Set no podían ignorar lo que estaba sucediendo a su alrededor. Intentaban resistir la corrupción, pero la presión para conformarse era enorme. Las voces que clamaban por la verdad eran ahogadas por gritos de burla y desprecio. En medio de todo esto, el silencio de Dios era ensordecedor. Pero ¿estaba Dios realmente en silencio? ¿No estaba enviando señales de que algo estaba por suceder? Vientos extraños comenzaron a soplar. Los ríos se secaban abruptamente. Comportamientos inexplicables en los animales parecían indicar que el mundo estaba caminando hacia un punto de ruptura inevitable. Mientras el mundo se sumergía cada vez más en la corrupción, la naturaleza comenzó a responder de formas extrañas, como si ella misma estuviera reaccionando al peso del pecado. Fenómenos inexplicables comenzaron a ocurrir en diferentes regiones, dejando incluso a los más arrogantes desconfiados de que algo estaba profundamente errado. En una mañana que parecía común, los cielos sobre una ciudad comenzaron a oscurecerse sin explicación aparente. No había nubes, pero una oscuridad densa pairaba en el aire, cubriendo todo como un manto opresivo. Los moradores miraban hacia arriba confundidos y aterrorizados, mientras el sonido del viento silbaba como un grito distante. Algunos corrieron hacia los templos intentando apaciguar a sus dioses falsos. Otros simplemente se trancaban en sus casas temiendo lo peor. Esta oscuridad duró días, dejando a todos en un estado de angustia profunda. Los ríos que antes eran abundantes comenzaron a secarse sin motivo aparente. Harán, el agricultor que luchaba por sustentar a su familia, fue testigo de uno de estos eventos. Observó incrédulo mientras el río que corría al lado de sus tierras se encogía cada día, hasta que todo lo que restaba era un lecho seco y agrietado, sin una gota de agua. La vida alrededor comenzó a desaparecer. Los animales huyeron en pánico. Los árboles murieron lentamente, como si el propio corazón de la tierra hubiera dejado de latir. Los animales también comenzaron a actuar de formas extrañas.
Manadas de ciervos que antes eran dóciles se volvieron agresivas, atacando cualquier cosa que cruzara su camino. En una aldea al sur, una manada de lobos descendió de las montañas y cercó las casas durante noches consecutivas, aullando de forma tan intensa que parecía un lamento de angustia. Pero tal vez el evento más aterrador ocurrió en una ciudad que albergaba uno de los mayores templos dedicados a dioses falsos. Durante una noche de festividades donde el vino y la perversidad corrían libremente, la tierra comenzó a temblar. No era un temblor común, era como si algo gigantesco estuviera intentando emerger del suelo. El templo, que era una estructura inmensa hecha de piedra, se desmoronó repentinamente, matando a casi todos los que estaban dentro. Los pocos sobrevivientes huyeron gritando que habían escuchado voces saliendo de las ruinas, susurrando algo que nadie podía entender. Pero hubo una señal aún más tenebrosa. En una tarde cuando el sol estaba en su apogeo, algo imposible sucedió. El cielo que antes era de un azul vívido comenzó a teñirse de rojo. El sol parecía apagarse lentamente, pero en lugar de oscurecer completamente, quedó con una coloración como sangre. Las personas salían de sus casas aterradas, mirando hacia el cielo con bocas abiertas en espanto. En la pequeña villa de Sofar, una mujer llamada Liris sostenía a su bebé en los brazos, llorando mientras miraba hacia el cielo. A su alrededor, otras personas gritaban que era una señal de que los dioses estaban irados. Un anciano conocido por ser escéptico declaró: «Esto es solo un fenómeno natural. No hay dioses, solo el azar». Pero su voz temblaba, traicionando el miedo que intentaba esconder. El eclipse duró horas. Durante ese tiempo, los animales de la villa quedaron inquietos. Los perros aullaban sin parar. Las aves batían descontroladamente en sus jaulas. Incluso los insectos parecían desaparecer. Cuando el sol finalmente volvió a la normalidad, la villa quedó sumergida en un silencio incómodo. Con cada nuevo evento, más personas comenzaban a preguntarse: ¿será que esto es una advertencia? Incluso aquellos que zombaban de cualquier idea de un creador comenzaron a sentir un miedo inquietante. Era como si el propio mundo estuviera dando señales de que algo mayor estaba por venir. A pesar de todo, muchos continuaban ignorando o justificando los fenómenos. Algunos decían que eran solo ciclos naturales, otros simplemente preferían no pensar en el asunto. Pero para aquellos que aún buscaban a Dios, los señales eran claros. El tiempo se estaba agotando. La paciencia divina tenía un límite. Pero ¿cómo reaccionó la humanidad cuando quedó evidente que el tiempo se estaba acabando? Los señales sobrenaturales estaban por toda parte, pero la humanidad, en su mayoría, permanecía obstinada. Lo que restaba de esperanza o temor en sus corazones parecía ser ahogado por el orgullo y la búsqueda desenfrenada de placeres. Dios, sin embargo, había establecido un límite. Un plazo de 120 años fue dado. Este tiempo no era simplemente una contagen regresiva. Era una oportunidad para el arrepentimiento, una última chance de cambiar el destino de la humanidad. Incluso con el tiempo agotándose, la tierra continuaba siendo escenario de atrocidades. En una ciudad próxima al litoral, un líder llamado Balak decidió zombar de los rumores de un juicio divino. Erigió un altar al dios de la tempestad, exigiendo que la población se uniera a él en un sacrificio colectivo para garantizar que las lluvias volvieran. Aquella misma noche, mientras el ritual ocurría, vientos incomunes comenzaron a soplar. Las aguas del mar avanzaron como nunca antes. Las olas destruyeron buena parte de la ciudad, pero Balak y sus seguidores atribuyeron esto a una señal de que sus dioses estaban respondiendo, rechazando ver la verdad. Mientras tanto, en otras partes del mundo, un silencio aterrador comenzó a tomar cuenta. Las personas percibían que algo estaba diferente. Los animales normalmente ruidosos parecían demasiado quietos. Las noches eran extrañamente serenas, sin el sonido de grillos o viento.
Era como si el propio mundo estuviera conteniendo la respiración, esperando por lo inevitable. Aquellos que aún buscaban a Dios sabían que el tiempo se estaba acabando. Entre ellos estaba Lamec, el padre de Noé. Antes de morir, llamó a su hijo y lo bendijo, diciendo: Dios nos traerá descanso de nuestras obras y del trabajo arduo de nuestras manos causado por la maldición sobre la tierra. Lamec no sabía exactamente cómo sucedería, pero confiaba que Dios tenía un plan. El plazo de 120 años estaba llegando a su fin. Dios observaba a la humanidad. La corrupción no había disminuido. Al contrario, parecía estar más fuerte que nunca. Incluso los justos, que aún caminaban con Dios, sentían el peso del pecado a su alrededor. Y entonces vino el silencio final. Este silencio era diferente de todo lo que había sucedido antes. Era pesado, opresivo. No era simplemente la ausencia de sonido, sino la presencia de algo inmenso, algo que estaba más allá de la comprensión humana. Durante este periodo, muchos comenzaron a preguntarse: ¿será que este es el fin? Otros, sin embargo, simplemente continuaban viviendo como si nada fuera a suceder, riendo de los rumores de juicio. Entonces llegó el momento. El día que marcaría el fin de un mundo y el comienzo de otro. La humanidad en su mayoría no percibió cuando todo comenzó. No hubo advertencia de trompetas ni señales en el cielo esta vez. Pero cuando las primeras gotas cayeron del aire, no era una lluvia común. Era pesada, como si cada gota cargara el peso del juicio divino. La lluvia no era como las que conocemos hoy. Era una torrente arrasadora con gotas tan grandes e intensas que golpeaban el suelo como martillos. En segundos, la tierra que antes era seca se transformó en lodo. Pero no fue solo el cielo que se abrió, la tierra también comenzó a ceder. Las fuentes subterráneas rompieron, expeliendo agua como si fueran volcanes líquidos. Los ríos se desbordaron de manera inimaginable. El sonido de las aguas rugiendo era ensordecedor. Era como si el propio planeta estuviera gritando, purgando toda la corrupción que había absorbido durante siglos. Las montañas comenzaron a desaparecer bajo el avance de las aguas. Bosques enteros fueron arrancados de raíz y llevados como juguetes en las corrientes. Las ciudades, símbolos del orgullo humano, fueron las primeras en sucumbir. Los templos se desmoronaron, los palacios fueron engullidos, las torres cayeron como si fueran hechas de arena, los gritos de las personas se mezclaban con el rugido de las aguas, creando un sonido de desesperación que resonaba hasta los confines del mundo. Aquellos que antes reían y zombaban, ahora corrían sin rumbo, intentando escalar rocas o árboles. Pero no había escapatoria. Las aguas venían de todos los lados, implacables. En una aldea a la orilla de un río, una mujer llamada Raquel sostenía a sus 2 hijos pequeños mientras intentaba alcanzar un punto más alto. El suelo era resbaladizo y las aguas violentas dificultaban sus pasos. Ella miró hacia el cielo y gritó, no con rabia, sino con un clamor desesperado: «Dios, salva a mis hijos». Pero las aguas no perdonaban. Mientras ella intentaba subir, una onda poderosa los engulló, arrastrándolos a las profundidades. Y así, miles de historias similares se repetían en cada rincón de la tierra. En la costa, las olas del mar subieron de forma inexplicable, avanzando como un monstruo devorador. Los barcos eran lanzados contra los acantilados. Grandes criaturas marinas, antes escondidas en el fondo del océano, eran arremesadas hacia afuera. Era como si la propia creación estuviera en caos total, destruyendo todo lo que encontraba. En contraste, el arca flotaba mientras el mundo se desintegraba a su alrededor. Aquella estructura inmensa de madera permanecía firme, enfrentando las olas como un gigante inmóvil. Dentro de ella, Noé y su familia escuchaban los sonidos del apocalipsis del lado de afuera.
El rugido de las aguas, los gritos de las personas, el crujido de los árboles siendo quebrados. Era imposible no sentir el peso del juicio divino, y entonces el mundo quedó sumergido. Donde antes había montañas, ahora había solo un mar infinito. La creación, antes tan bella y vibrante, estaba bajo las aguas, como si Dios hubiera cubierto todo con un velo de silencio. No restaba nada más allá del arca y del océano sin fin. La historia del diluvio no es solo sobre destrucción, sino sobre nuevos comienzos. Dios purificó la tierra, pero preservó la esperanza para un futuro mejor. Y ese futuro comenzó con un hombre llamado Noé.